Hola a todos, bienvenidos a este pequeño vídeo en el que vamos a repasar las preguntas de dermatología que han aparecido en la última convocatoria del examen MIR. Para los que no me conozcáis me presento, soy Alfonso, reside dermatología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y aquí en ProMIR me ocupo de coordinar la asignatura de derma y también la elaboración y corrección de los simulacros. De este último examen MIR, deciros que la dermatología está manteniendo esa tendencia con la que ya despegó el año pasado a ganar mucho protagonismo y tener un número muy significativo de preguntas. Este año nosotros, por la clasificación que hemos hecho, esto puede cambiar un poco de una academia a otra en función de cómo clasifiquen las preguntas, nosotros hemos identificado un total de 9 preguntas de dermatología. Realmente serían 8 porque una de ellas es de cirugía plástica, pero bueno, me la he apropiado porque no tenemos manual ni profesor de cirugía plástica como tal, así que me he ocupado yo de comentarla. Pero bueno, tendríamos unas 8 o 9 preguntas de dermatología prácticamente directas de derma, más otras 6 preguntas en las que aparecen enfermedades dermatológicas que por el contenido de las preguntas o por cómo están hechas o por lo que nos han preguntado, las hemos decidido englobar en otras asignaturas, ¿vale? Ya sea infecciosas, pediatría, gine o onco, ¿vale? Pero realmente estamos ante un total de unas 15 preguntas en las cuales la dermatología está presente y que se pueden contestar con conocimientos de dermatología. Así que, en base a esto, la conclusión que os quiero traer es que la dermatología el año pasado ganó mucho protagonismo en el MIR y este año mantiene ese protagonismo, y que estudiar la derma es rentable en el MIR porque es un manual pequeño, es un temario no demasiado extenso, aunque la derma real en el día a día es súper extensa, que nos resulta muy rentable y que nos da bastantes posibilidades de ganar unas cuantas netas, ¿vale? No me entretengo nada más en comentarios generales y nos vamos a lo que nos interesa, que son las preguntas. La primera pregunta de derma que apareció en el examen fue la 46 y me parece una pregunta razonablemente bien hecha e interesante, ¿vale? La pregunta arranca al principio como una especie de caso clínico, pero al final ya directamente el examinador nos plantea la pregunta, que es ¿cuál de los siguientes fármacos es el que más probablemente le haya dado esta reacción de sensibilidad, de fotosensibilidad al paciente? Y de las opciones que nos dan es muy razonable dar por válida la hidroclortiazida. El amlodipino tiene alguna erupción fotosensible descrita, pero bueno, la hidroclortiazida es un fármaco muy conocido precisamente por esto, por las reacciones de fotosensibilidad. Lo que tenéis que saber de esto es básicamente que las tiazidas son capaces de inducir fotosensibilidad, principalmente por un mecanismo de fotoalergia. Puede manifestarse a veces como una especie de exantema cutáneo, similar a una quemadura solar, eritema, edema, incluso ampollas en zonas más fotoexpuestas claramente, pero también se manifiesta como un cuadro más alérgico, nunca mejor dicho, de ahí su componente de fotoalergia, como lesiones eczematosas en zonas claramente fotodistribuidas. Sería un poco lo que veis aquí en este paciente, que si os dais cuenta, en los brazos se le ve perfectamente dónde tiene la marca de la camiseta, y que de la camiseta, la zona cubierta por la camiseta tiene una piel prácticamente normal, mientras que la piel expuesta está claramente eritematosa, ¿vale? Dado esta capacidad para inducir fotosensibilidad, las tiazidas se han relacionado con un cierto aumento del riesgo del carcinoma epidermoide cutáneo, ¿vale? También la hidroclorotiazida es uno de los fármacos que siempre se mencionan en las listas de posibles fármacos capaces de inducir lupus, ¿vale? De estos lupus inducidos por fármacos. La mayoría de las veces va a ser un lupus cutáneo inducido por fármacos y los lupus sistémicos inducidos por fármacos son en general poco frecuentes, ¿vale? Lo más habitual es encontrar lupus cutáneos, pero también podría ser capaz de inducir lupus sistémico inducido por fármacos, ¿vale? La hidroclorotiazida. Simplemente, además de esto que os he contado, puede inducir enfermedades ampollosas autoinmunes, sí, aunque es rarísimo, puede dar erupciones liquenoides, aunque es raro. Y la idea que os tenéis que dar es que la hidroclorotiazida, los problemas que da en derma es fotosensibilidad y lupus inducido por fármaco. Y precisamente por esta fotosensibilidad parece aumentar el riesgo de carcinoma cutáneo epidermoide, ¿vale? Con saber eso, más que suficiente. Continuamos con la pregunta número 50, que es una pregunta pura de cirugía plástica, pero que bueno, me voy a ocupar yo de comentarla. Según empezamos a leer su cortito enunciado, nos podemos asustar porque nos hablan de un colgajo, del colgajo Dieppe,
y decís, no tengo ni idea de lo que es el colgajo DIEP, y dice el examinador, pues me lo imagino y es normal porque no eres cirujano plástico, te voy a poner en el enunciado lo que es el colgajo DIEP, y te pone las siglas de donde sale el nombre DIEP, y te manda a señalar la incorrecta, ¿vale? Es una pregunta que, aunque a priori nos puede asustar porque es un concepto raro, si nos paramos a ver un poco el enunciado y las opciones, nos damos cuenta que es una pregunta que se puede pelear mucho en ella, ¿vale? Lo primero, ya tenemos dos opciones, dos de las opciones nos plantean un puede, y ya sabéis, cuando os he hablado de trucos de test, que las opciones que nos plantean un puede en el MIR, lo más probable es que sean correctas, ¿vale? Si el examinador os pone un puede, es que os abre la posibilidad a que eso sea verdadero, ¿vale? O que sea falso. Pero quiero decir que es una opción que no va a ser, no es la que el examinador está persiguiendo que marquéis, ¿vale? Y tenemos dos, tanto la opción número 1 como la opción número 3 nos plantea un puede. Si seguimos insistiendo en este enunciado, podemos fijarnos en alguna cosilla más, y es que el propio nombre del colgajo DIEP nos da todas las pistas que necesitamos para responder esta pregunta. Os daréis cuenta que la P es de perforantes, o de, digamos, que es un colgajo que depende de vasos perforantes, es decir, de vasos que salen de arterias que atraviesan un músculo y que de ahí llegan al tejido celular subcutáneo, a la dermis, y dan nutrición pues, a todo ese tejido celular subcutáneo y a la piel, ¿vale? Ahora bien, con esta opción ya podemos empezar a sospechar, a lo mejor, que la opción número 4, con esta información podemos sospechar que la opción número 4, que nos habla de vasos perforantes, pues pudiera ser verdadera. Y la clave de esta pregunta es que el propio nombre del DIEP nos dice cuál es la arteria que da flujo a esas perforantes, que es la arteria epigástrica inferior profunda, no la arteria circunfleja femoral lateral, ¿vale? Para responder esta pregunta incluso podríamos tener una pista más, pero esa ya es más difícil. Y es que es una pregunta que, aunque no exactamente igual, ha parecido muy parecida hace unos cuantos MIRes, ¿vale? Y aquí la tenéis. En el MIR de 2019, el mismo examinador, porque estoy casi seguro de que es el mismo que puso la pregunta del colgajo DIEP, nos puso esta otra. Y si comparamos las respuestas, es que son tal cual. La opción número 1 es un colgajo de perforantes, en las dos. La opción número 2 nos dice la arteria de la que se originan esas perforantes y es la opción incorrecta. En la pregunta del 2019 nos decía que era la arteria femoral circunfleja medial y no, era la circunfleja lateral. ¿Por qué? Porque era un colgajo anterolateral del muslo. Veis que el examinador va jugando exactamente con lo mismo, para hacer las dos preguntas. La opción número 3 nos pone información sobre lo que él quiere preguntar con un puede para ayudarnos a pensar que eso es verdadero. ¿Puede utilizarse para reconstrucción mamaria el DIEP? Pues sí, puede utilizarse y se utiliza precisamente para eso. El otro colgajo, el anterolateral del muslo, ¿puede obtenerse realizando disección tanto suprafacial como subfacial? Pues no tengo ni idea, la verdad, no soy cirujano plástico. Pero nos pone un puede y a mí eso en el MIR siempre me gusta, siempre nos gusta el puede en el MIR. Y la última opción, si os dais cuenta, es exactamente lo mismo. Los vasos perforantes atraviesan el músculo e irrigan la piel. Los vasos perforantes atraviesan el músculo e irrigan la piel. Es que es lo mismo. El examinador ha ahorrado tiempo haciendo dos preguntas muy parecidas entre sí. Ahí lo tenéis. Ya, como conclusiones del colgajo DIEP, lo que sepáis, lo que trae el nombre, que es un colgajo que se basa en los vasos perforantes, derivados de la arteria epigástrica inferior profunda y que se utiliza sobre todo para reconstrucción mamaria y que casi siempre se utiliza como colgajo libre, es decir, los vasos que nutren el colgajo se cortan, se separa 100% del lecho de donde se saca el colgajo y se lleva a la zona de la mama, que es donde se va a reconstruir, y allí se tiene que reconectar mediante cirugía microvascular, mediante una cirugía que hacen los cirujanos plásticos con microscopio, que les permite suturar los dos extremos del vaso y restablecer la circulación tanto de la arteria como de la vena de ese colgajo, ¿vale? Son técnicas muy complejas. Con esto, con que os sepáis el nombre del colgajo y lo que significa el nombre, más que suficiente, ¿vale? Continuamos con la pregunta 51, que es probablemente la peor pregunta de derma de todo el examen, porque me parece que es una pregunta totalmente impugnable, es una pregunta que desde mi punto de vista es absolutamente impugnable, como ahora os explicaré, pero que el Ministerio decidió no impugnarla, posiblemente porque ya habían impugnado 6 preguntas y cambiado otras 2,
y no querían seguir bajándose los pantalones. Y ya está. Y ese es el único motivo por el que no se ha impugnado esta pregunta, porque es una pregunta que a todas luces es incorrecta, ¿vale? ¿Por qué es incorrecta? Porque tiene dos opciones válidas. Nos preguntan, ¿cuál es una contraindicación para el uso del injerto de piel cutánea parcial? Pues la presencia de un tendón sin paratenon en la base de la herida es una contraindicación en muchos casos absoluta, y la presencia de una infección activa en el lecho de la herida también es una contraindicación absoluta, al menos hasta que se haya tratado la infección, después ya no. ¿Problema de esta pregunta? Pues como veis, dos opciones claramente incorrectas. Apoyado, y os dejo literatura para que veáis que tanto una como otra se plantean como contraindicaciones muy razonables para hacer este tipo de procedimientos. La infección activa en muchos sitios la ponen como contraindicación absoluta. En el caso del tendón y de todo esto, si el tendón, el hueso y el cartílago tienen su envoltura, su pericondrio, su periostio, su paratenon bien íntegro, se puede injertar sin ningún problema porque va a haber vascularización. El problema es que si tú le pones el colgajo cutáneo, perdón, el injerto cutáneo encima de un tendón o de un hueso desnudo, eso no prende ni para Dios. Entonces vas a perder el injerto, es como si no hicieses nada. Situaciones por buscarle un poco el detalle, pues hombre, a ver, si la zona de tendón que no tiene paratenon es muy pequeñita, se podría injertar. Bueno, vale. A mí la que me parece más incorrecta es la de la infección activa. Sin embargo, el Ministerio ha dado por correcta la de tendón sin paratenon en la base de la herida. Que bueno, simplemente me parece una pregunta que es impugnable y que el Ministerio no la ha querido impugnar porque ya impugnó muchas y dijo, mira, no vamos a impugnar más y nos da absolutamente igual. ¿Qué mensaje os traigo de esta pregunta? Pues quedarnos con la realidad, con lo que es verdad y no con lo que dice el Ministerio por pereza y por no querer impugnar preguntas. La verdad es que una infección activa, una muy mala vascularización del lecho o la presencia de tejidos nobles, es decir, hueso, cartílago, tendón, que han perdido su recubrimiento son contraindicaciones para realizar injertos cutáneos, ¿vale? Venga, continuamos con la pregunta 160, una pregunta bastante bonita, bastante bien hecha y bastante interesante. Básicamente lo que nos presentan es una chica joven que tiene herpes simple labial de repetición y nos hacen una serie de preguntas, ¿vale? En esta pregunta la respuesta incorrecta claramente es la opción número 1, porque está bastante consensuado que el punto de corte para establecer si hacemos o no tratamiento profiláctico con valaciclovir son 6 o más episodios al año, ¿vale? Es un número más o menos arbitrario, pero sí que hay consenso de establecer esos 6 episodios como punto de corte. También es incorrecto la pauta que nos ponen, ¿vale? El tratamiento supresor casi siempre se hace con valaciclovir 500 miligramos cada 24 horas, ¿vale? No cada 12. La pauta de 500 miligramos cada 12 sería más terapéutica que profiláctica. Nos puede entrar un poquito de dudas con la opción 3 porque la pauta de tratamiento que nos ponen de valaciclovir 1 gramo cada 8 durante 7 días es una pauta más pensada para herpes zóster que para herpes simple. Pero bueno, es un pequeño detalle y en caso de que haya una posible complicación oftálmica o un riesgo de ella, sí que es razonable poner el antiviral a dosis más altas, ¿vale? Quiero decir, pequeño detalle que ni mucho menos impugna la pregunta. Es una pregunta que desde mi punto de vista está bien hecho. Por repasar un poco esto. En el herpes labial la primoinfección muchas veces es asintomática y pasa muy desapercibida. Las pocas veces que es sintomática, es muy sintomática. Es lo que llamamos la gingivostomatitis herpética. Es como un cuadro de aftas orales que afecta a los labios, a la mucosa gingival, a la mucosa lingual, sobre todo a la mucosa de la parte más anterior de la boca, y que muchas veces acompaña de febrícula, incluso de fiebre clara y de adenopatías, ¿vale? Es un cuadro bastante sintomático y que molesta un montón. Luego van las reactivaciones, que es lo que todos tenemos en la cabeza, la calentura, ese pequeño herpes que nos sale en el labio cuando estamos más agobiados, cuando tenemos una infección. A mucha gente se lo desencadena una exposición solar intensa, de ahí una de las opciones que nos daban en la pregunta. Y respecto al tratamiento, cuando en caso de que el paciente tenga la mala suerte de tener la gingivostomatitis herpética como primoinfección, en ese caso siempre se recomienda tratarlo, ¿vale? Porque es un cuadro muy molesto y si acortamos un poquito la duración con el antiviral, pues el paciente os lo va a agradecer. Las recidivas las tratamos con
antivirales orales un poco en función un poquito en función de los síntomas del paciente. No es obligatorio, ¿vale? En caso de que sí que le queramos poner tratamiento, lo más aceptado, valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas, 3 o 5 días, las dos válidas, o valaciclovir, darle 2 gramos al paciente cada 24 horas, 2 días consecutivos, como darle 2 megadosis de valaciclovir para cortar el herpes. Lo que nunca hay que ponerle a un herpes labial o un herpes genital, lo que nunca hay que ponerle es aciclovir tópico, ¿vale? El aciclovir tópico, todas esas cremitas que llevan aciclovir, no valen para nada, no han demostrado tener beneficio en ningún estudio, y lo que sí que hacen es macerar la zona, dar dermatitis alérgica de contacto y enguarrar la zona todavía más y dificultar que se cicatricen las erosiones del herpes, ¿vale? Así que aciclovir tópico, al menos en dermatología, no, ¿vale? Y lo que os decía de la opción número 3, hombre, la pauta esa de valaciclovir 1 gramo cada 8 horas, 7 días, es más de herpes zóster y de varicela, pero bueno, asumiendo que el paciente tiene una posible complicación oftálmica, no me parece mala idea ponerle esa pauta, porque además sabemos que es segura y que se utiliza en herpes zóster. Así que, nada que decir respecto a esta opción. Ya para terminar de cerrar, el tratamiento profiláctico, recordad, está indicado pacientes que tengan 6 o más brotes de herpes labial al año y que les produzcan molestias, o incluso en algunos pacientes que tengan menos de 6 brotes al año pero que hayan tenido alguna complicación importante, pues yo qué sé, afectación ocular o brotes de eritema multiforme. Ahí incluso con menos episodios al año podría ser aceptable ponerles la profilaxis. La pauta habitual, valaciclovir 500 miligramos al día, solo una vez al día, durante al menos 6 meses. Muy típico que se alargue hasta 1 año la profilaxis, y si al paciente le va bien, estos ciclos de tratamiento profiláctico se podrían ir repitiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? No pasaría nada, el valaciclovir es un fármaco muy seguro. En el manual siempre os pongo este pequeño truquillo, la regla del 6 de terapia de supresión, más de 6 brotes al año, 6 o más de 6, y terapia supresora hay que mantenerla por lo menos los 6 meses, ¿vale? La regla del 6. Venga, continuamos con la pregunta 162. Esta es una pregunta que el Ministerio decidió impugnar y me parece bien que la impugne porque es una pregunta que por desgracia no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Nos hablan de una foliculitis y nos preguntan la respuesta correcta y realmente ninguna de las opciones es correcta, ¿vale? Yo cuando hice esta pregunta di por correcta en las respuestas provisionales, por poner algo, la número 2, aun sabiendo que en caso de alergia a penicilina, en estos casos el tratamiento de elección es la clinda, no el cipro, pero bueno, de las que nos daban me parecía la menos mala. El Ministerio dio por verdadera inicialmente la opción número 3, que no tiene ni pies ni cabeza, y bueno, finalmente la han tenido que impugnar porque aquí sí que, ya que si esta no la impugnaban, pues yo creo que ya era directamente, pues digo, mira, renunciamos a la medicina, que el Ministerio dé por buenas las preguntas que les dé la gana, no estudiamos ninguno y jugamos aquí a la quiniela y el que más suerte tenga coge plaza y ya está. Sería ya, si así no impugnan esta, es renunciar directamente a la medicina. Bueno, vamos a ver qué podemos rescatar de esta pregunta aunque la hayan impugnado. La foliculitis, ¿sabéis lo que es? Es una infección superficial de la parte más superficial del folículo piloso, ¿vale? Son infecciones leves, no son graves. El riesgo de que una foliculitis de una bacteriemia y pueda causar endocarditis en un paciente con fiebres reumáticas es prácticamente cero, ¿vale? Es prácticamente cero. La causa más frecuente, como la mayoría de infecciones de la piel, el Staph aureus. Hay una situación especial, que esto siempre es preguntable, y creo que tengo alguna pregunta en el banco respecto a esto, de si nos cuenta un antecedente de que el paciente ha hecho baños en agua caliente, pues yo que sé, baños turcos, un spa, un jacuzzi, hay una foliculitis por pseudomonas descrita que es muy típica en esta situación. Además suele aparecer en la zona del bañador, en la zona que acumula más humedad, ¿vale? La foliculitis sí que puede complicarse a nivel local en el sentido de que a veces la infección ya no solo afecta a la parte superficial del folículo, sino que profundiza un poquito y es lo que llamamos el forúnculo, que es lo que tenéis aquí, y a veces varios forúnculos se fusionan entre sí dando lugar a lo que llamamos el anthrax cutáneo, que es esta imagen que veis aquí, que es esa zona flemonosa, inflamada, con varios puntitos blancos de drenaje, es decir, lo que llamamos drenaje en espumadera, porque tiene como varios puntitos por los que quiere salir el pus, ¿vale?
Tratamiento. Las foliculitis casi siempre va a ser tópico, con los antibióticos tópicos que tenemos más habituales, el ácido fusídico, la mupirocina, la clindamicina, ¿vale? En formas muy extensas, pero no en todas de rutina, como decía la pregunta, se puede pautar tratamiento oral con cefalosporinas o amoxicilina, ¿vale? Se podría estar indicado. Y en caso de que estuviese indicado y el paciente fuese alérgico, nuestra alternativa sería la clindamicina oral, ¿vale? Finalmente, el ciprofloxacino ese que nos decían por ahí, ¿se puede utilizar? Pues sí, se podría utilizar en una situación más o menos concreta que fuese un paciente que nos cuente muy bien contado lo de los baños en agua caliente, que nosotros sospechemos que hay una buena posibilidad, una buena probabilidad de que esa foliculitis sea por pseudomonas y que además sea lo bastante extenso como para justificar ponerle tratamiento oral. En ese caso sí que el ciprofloxacino oral tendría cabida, ¿vale? Pero no de rutina el antibiótico oral y no el ciprofloxacino como fármaco de elección en caso de alergia, ¿vale? Ahí sería la clindamicina. Como otro truquillo, que era otra de las opciones que nos daban en la pregunta, en las infecciones de la piel casi siempre el bicho causante va a ser aureus, ¿vale? Casi siempre. Hay pequeñas excepciones, pero no es lo habitual. Una de estas excepciones es la erisipela, que si queréis para acordaros, erisipela con P de Piógenes, ¿vale? Es una de las excepciones, pero lo habitual es que si contestáis aureus, acertéis la pregunta, ¿vale? Venga, continuamos con otra pregunta. Una pregunta muy bien hecha, que nos cuenta el caso clínico muy bien, y por eso es una pregunta fácil, y es algo que ya os avisé en la dermatoquiniela que hicimos a pocos días del MIR en el congreso, de que esto iba a caer sí o sí, ¿vale? Nos presentan un cuadro de un niño de 3 años que tiene lesiones en forma de vesículas, pero que rápidamente se transforman en erosiones superficiales cubiertas de costras amarillentas. Y además nos dicen que en la guardería del nene hay otros niños que tienen cosas parecidas. Pues esto nos está contando muy bien un impétigo contagioso, ¿vale? Del impétigo, por repasarlo un poco, también es una infección superficial de la piel causada generalmente por el aureus, por lo de antes, superficial, y por el aureus. Tenemos una forma ampollosa que la causa un tipo de Staph que produce una toxina, la toxina del grupo FAGO2, que es capaz de literalmente romper los semidesmosomas, las uniones entre los queratinocitos y por eso forman ampollas, ¿vale? Simplemente como curiosidad. Lo típico, lo que nos presentaban en el enunciado, ampollas frágiles que se rompen dejando erosiones pequeñas superficiales y a veces alrededor tienen un collarete descamativo, que es como los restos de la ampolla que se ha roto, y le da un aspecto, al ser redonditas las lesiones, como si fuese la quemadura de un cigarrillo, ¿vale? Muchas veces se describe así en la literatura. Luego tenemos una forma no ampollosa con sus costras amarillentas o melicéricas, ¿vale? Da igual, la mayoría de las formas tienen una mezcla entre ampollas, costras melicéricas, tienen de todo, ¿vale? La pista que os ha dado el examinador y que es la misma que habría elegido yo para haceros pensar en esto es típico de niños y típico que en el ambiente familiar o en el cole haya alguien más que tenga lesiones. Así que ya grabároslo para siempre. Niño pequeño con lesiones tipo vesícula ampolla y costras melicéricas y que además su hermano o los otros niños del cole también tienen lesiones similares, y impétigo contagioso, ¿vale? Ya no se os olvida. Continuamos con la pregunta 197, me parece una pregunta muy bonita, muy bien hecha, y sobre un tema que también os vaticiné en la dermatoquiniela, que iba a caer, y es una pregunta que la verdad no da lugar a dudas. Nos preguntan sobre el manejo inicial del melanoma. En este caso, ¿cómo tenemos que hacer el abordaje inicial ante una lesión que nosotros sospechamos que es un melanoma? Y nos lo cuenta muy bien, porque nos da una dermatoscopia que no intenta dar lugar a dudas, es decir, nos lo deja claro. Red irregular, puntos negros, áreas de regresión, vasos sanguíneos irregulares, es decir, es casi seguro un melanoma. Entonces, las dos opciones razonables que nos pueden hacer dudar son la 1 y la 2, ¿vale? Esto ahora mismo os lo explico un poco más en detalle, pero siempre que sospechamos un melanoma, siempre que sea posible, lo mejor es quitarlo entero, ¿vale? No hacerle una biopsia a un trozo, intentar quitarlo entero, ¿vale? Esto es un poco el abordaje que hay que seguir. La técnica de elección para biopsiar un melanoma es lo que llamamos biopsia excisional, que es extirparle al paciente toda la lesión dejando muy poquito margen o prácticamente sin margen, 1 o 2 milímetros, el margen mínimo que puedas para no dejarte un cacho de melanoma ahí en la piel, ¿vale?
Hay que llegar profundo, prácticamente hasta la fascia siempre que sea posible, y esta es la técnica de elección. El objetivo de intentar hacer esto, sobre todo el motivo de dejarle muy poquito margen, porque me diréis, oye, y si ya sabes que es un melanoma, ¿por qué no lo quitas con margen ya directamente? No, es mejor quitarlo inicialmente sin margen, porque si después nos sale un melanoma y un melanoma candidato a hacer biopsia selectiva del ganglio centinela, es mejor que el margen haya sido pequeñito, porque si le quitas menos tejido alrededor, en la zona de drenaje linfático queda más conservada y es mucho menos probable que el ganglio centinela nos dé un falso negativo, ¿vale? Es por eso, ese es el motivo principal por el que se hace, ¿vale? Y me decís, ¿y qué pasa si el paciente pues tiene un melanoma como el de la foto, un melanoma lentiginoso acral, enorme en la planta del pie? Yo eso no se lo puedo quitar de una vez porque necesito un colgajo. Y dices, toda la razón. En esos casos sí que podemos hacer una biopsia incisional, que es coger una parte de la lesión solo. ¿Qué parte vamos a coger? Pues la más fea, la más sospechosa, la que tenga más densidad de pigmento. Si hay zonas planas, si hay una que está sobreelevada, pues la sobreelevada, porque ahí es más probable que el melanoma ya esté en fase de crecimiento vertical y tenga un Breslow más profundo. Ahí se biopsia la parte más fea, o si tiene un par de partes, las dos muy feas, pues un par de biopsias, ¿vale? Quiero decir, pero esta técnica la reservamos solo para cuando son lesiones muy grandes que no las podemos quitar de una vez, ¿vale? Siempre y cuando se pueda, biopsia excisional con margen ajustado 1-2 milímetros es el gol estándar y lo que tenemos que hacer. Venga, llegamos a otra pregunta que también me pareció muy interesante, ¿vale? Que es preguntas sobre hemangiomas infantiles. Es un tema que nunca se había preguntado como tal en el MIR, al menos no en detalle, sí puede haber aparecido en algún distractor, en alguna cosa así, pero nunca se había preguntado algo tan concreto sobre manejo, sobre diagnóstico, ¿vale? Nos presentan además el caso de una lactante prematura de 32 semanas que tiene 3 hemangiomas infantiles superficiales. Y quedaos con el número 3 porque el número 3 es importante, ¿vale? Para poder responder bien esta pregunta. De ahí que sea una pregunta de ellas, me parece una pregunta difícil, que tiene algunas cosas que son de nivel especialista, pero que dentro de lo que cabe no han hecho una pregunta difícil a base de decir, bueno, pues pongo una pregunta con 2 opciones correctas y 2 incorrectas y fuera, ya está. Es una pregunta que está mejor hecha que las otras, aunque es difícil, ¿vale? Vamos a ver las opciones. La opción número 1 y la opción número 4 son opciones correctas, ¿vale? Nos describen muy bien cómo se comporta un hemangioma y cómo hay que manejar el hemangioma. Son las dos opciones bien redactadas, bien explicadas y nada que decir de ellas, ¿vale? La opción número 3 es la que han dado por incorrecta. Estoy de acuerdo y en este caso, en este lactante, aunque tenga 3 lesiones, no sería estrictamente necesario hacer una prueba de imagen, ni una ecoabdominal, ni una resonancia, ¿vale? En principio no estaría indicado, ahora vemos dónde están los puntos de corte y qué es lo que había que saber para responder esta pregunta, pero no estaría claramente indicado en esta niña. La opción número 2 tiene un pequeño matiz que a mí no me gusta nada, porque podría ser suficiente para impugnar esta pregunta, ¿vale? Nos dice que los hemangiomas suponen la única lesión positiva para el marcador GLUT1. Vamos a ver, el marcador GLUT1 es súper típico de los hemangiomas y es el que se utiliza para hacer el diagnóstico diferencial con las malformaciones vasculares, las capilares, las arteriovenosas, todo esto, porque esos son GLUT1 negativo. Ahora bien, ¿es el único tumor que expresa esto? Pues no, y ahora veremos que no. Y ahí está el pequeño problemilla de esta pregunta, que una de las que pudiera llegar a ser impugnable por esto, ¿vale? No me parece una impugnación tan clara, pero bueno, pido VAR, como dicen ahora en el fútbol, y es un poco dudoso, ¿vale? Podría ser una pregunta que alguien la considere fuertemente impugnable. Lo que tenemos que saber del hemangioma para repasarlo y ya vamos acercándonos al final del vídeo. Son proliferaciones vasculares benignas, es probablemente una de las tumoraciones más frecuentes de la infancia, la etiología no está clara, afecta un poquito más frecuentemente a mujeres que a varones, pero bueno, tampoco es que tengan nada en la epidemiología que nos tenga que llamar demasiado la atención, salvo pues que son bastante frecuentes. Lo que vamos a tener es una plaquita o un tumor rojizo que pueden estar en cualquier localización, lo más frecuente en la cabeza y el cuello, y que lo que nos contaban en la pregunta, tienen una forma de crecer o de comportarse muy característica. Al nacimiento no están presentes
O como mucho hay una pequeña manchita eritematosa en forma de lesión precursora, pero lo más habitual es que no haya nada. Luego tiene una fase proliferativa que suele durar los 6-9 primeros meses de vida, en la que el hemangioma va creciendo y se transforma pues en esas bolitas rojas que veis en la imagen, ¿vale? Y luego hay una fase de involución. La mayoría de los hemangiomas tienen una involución espontánea, es decir, sin hacerles nada, van a dejar de proliferar, se van a estancar y luego van a empezar a ir reabsorbiéndose poquito a poco, ¿vale? Van a ir reabsorbiéndose poquito a poco hasta desaparecer completamente. O hay veces que si el hemangioma era bastante grande o con componente profundo, deja ahí como un resto de tejido fibroadiposo residual, como veis en la última foto, ¿vale? No sé si la veis muy bien porque a lo mejor os tapa mucho un poquito mi cara, pero bueno, es simplemente que queda una zona de piel que parece normal con un tejido blandurrio subcutáneo y algunas telangiectasias superficiales, ¿vale? Esa es la idea. Venga, para el diagnóstico, la mayoría de las veces el diagnóstico es solamente clínico, como es frecuente se diagnostica clínicamente y normalmente no se les hace biopsia, solo cuando hay dudas. Y cuando hay dudas será precisamente ese marcador GLUT1 positivo lo que nos ayudará a hacer el diagnóstico de hemangioma, ¿vale? Y me diréis, ¿solo el hemangioma es GLUT1 positivo? Pues ya os lo adelantaba antes, pues que no, ¿vale? Hay otras lesiones, pues por ejemplo, esto lo he sacado de una página que se llama Pathology Outlines, que da mucha información sobre la histología de las lesiones cutáneas, está súper bien. Pues mira, ya aquí nos dice que el hemangioma y el perineuroma, los dos son GLUT1 positivo, así que exclusivo del hemangioma no es, ¿vale? De las pruebas de imagen. A los hemangiomas hay que hacerles pruebas de imagen, hay que pedir pruebas complementarias. Pues en algunos casos sí, en la mayoría no, ya os digo que no, pero en algunas situaciones concretas que ahora veremos, veremos que sí, ¿vale? Y el tratamiento, muchas veces no hace falta hacer nada porque son autoinvolutivos, se irá quitando poquito a poco y no hay que hacer nada más que tranquilizar a los papis, ¿vale? En algunas situaciones, cuando el hemangioma está situado en una zona que puede dar alteraciones funcionales, pues yo qué sé, justo en un párpado, en la nariz, en zonas de la cara, en los genitales, en un dedillo, hay algunos hemangiomas que tienen un crecimiento muy rápido, tan rápido que se ulceran y sangran, pues en esas situaciones sí que se recomienda hacer tratamiento. Los betabloqueantes son ahora mismo el tratamiento de elección. Lo más habitual es poner el propanolol en jarabe, que se llama el hemangiol, a unas dosis concretas, irás subiendo la dosis poquito a poco y con eso aceleramos este proceso de resolución. O en algunos casos, si no son muy grandes o tal, podríamos intentarlo con el timolol tópico, ¿vale? También es una alternativa. Vale. No os asustéis con todo esto, que obviamente no hace falta que lo sepáis, simplemente las situaciones en las que tenemos que sospechar que el hemangioma puede estar asociado a algo más, son básicamente dos situaciones, ¿vale? Cuando veáis un hemangioma muy grande, de distribución segmentaria, pues por ejemplo, sigue como una especie de rama del trigémino aquí, o que es muy grande y está en la zona lumbar, ahí sí que tenemos que sospechar que puedan estar asociados a dos síndromes polimalformativos que es importante descartarlos, ¿no? Lo que se llama el síndrome Faces y el síndrome lumbar, que ahí tenéis lo que incluyen, que obviamente yo no me lo sé ni de memoria ni de broma, y simplemente es que si veis un hemangioma grande en la cara, un hemangioma grande en la zona lumbar, sospechar que puede ser uno de estos síndromes y hay que pedir resonancia magnética. Y la otra opción, que es en la que estaban buscando en esta pregunta, es lo que llamamos la hemangiomatosis neonatal benigna, que es que cuando el niño tiene 5 o más hemangiomas, podemos sospechar que además puede tener algún hemangioma más en los órganos internos, principalmente en el hígado, un hemangioma hepático, y no está de más pedirle una ecografía abdominal para descartar precisamente eso, los hemangiomas hepáticos, ¿vale? Eso es lo que nos intentaban buscar y de forma, hombre, no arbitraria como tal, porque hay alguna publicación que sí que lo relaciona, pero el punto de corte que se ha establecido es que si tienes 5 hemangiomas o más, se te hace eco, que tienes 4 o menos, pues a ella no hace falta, y como la niña de la pregunta tenía 3, pues a ella no le tocaba. Es una pregunta un poco cabrona porque es de nivel especialista y de preguntar por un número de corte, pero bueno, por lo menos no es una pregunta simplemente difícil, no una pregunta impugnable, que visto lo visto en este examen ya es mucho.
Y ya pasamos a la pregunta 199, la última pregunta de Derma, también una pregunta bien puesta, razonable y que la respuesta correcta es razonable y que además tiene un pequeño matiz ahí que la hace muy interesante, ¿vale? Esto, lo de que os iban a preguntar algún fármaco biológico de la psoriasis o de la atopia o de los dos, ya también os lo avisé en la dermatoquiniela, los que sois alumnos de Promir, y efectivamente se ha cumplido. Y han puesto una pregunta muy bonita, ¿vale? Porque nos dan a elegir entre dos biológicos y nos ponen el antecedente de que el paciente tiene esclerosis múltiple. Y esto os lo había incluido en el manual porque sí que me parecía preguntable y creo que incluso en algún simulacro lo habíamos comentado, que es que la presencia de enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple va a ser en el 99% de los casos, es una contraindicación prácticamente absoluta para utilizar fármacos inhibidores del TNF-alfa, ¿vale? Porque pueden agravar estas enfermedades desmielinizantes o incluso en algunos casos ha descrito como desencadenante de la enfermedad, ¿vale? Por lo que en este caso nuestro fármaco de elección sería un antiinterleucina 23, ¿vale? Los antiinterleucina 23, ¿os acordáis que los repasamos tanto estos como los anti-17? Nos los recordamos en la dermatoquiniela del Congreso Promir y os lo sabéis de sobra, los que sois alumnos de Promir os lo sabéis de memoria todos. Lo bonito de esta pregunta es simplemente que la forma que nos hacen elegir entre un anti-TNF-alfa y un anti-L23 es la esclerosis múltiple. Incluso aunque no nos diesen el antecedente de la esclerosis múltiple, si nos ponemos muy finos y nos dice cuál considera que es la mejor opción de tratamiento, pues aunque el paciente no tuviese la esclerosis múltiple, los anti-L23 son fármacos más modernos y son un poquito más potentes que los anti-TNF. Así que ya solo por eso probablemente nos decantaríamos por los anti-interleucina 23. Pero bueno, en esta pregunta la clave y el dato clave que teníais que identificar era el antecedente de la esclerosis múltiple que nos contraindica los anti-TNFs, ¿vale? Y hasta aquí esta pequeña revisión de las preguntas de dermatología del examen MIR. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Me habría gustado que en este examen las preguntas de dermatología hubiesen sido un poquito más bonitas, que no hubiese tanta pregunta dudosa, tanta pregunta impugnada e impugnable. Pero bueno, es lo que hay y al fin y al cabo cada año nos toca torear con cosas distintas en el examen. Todos los años el examen MIR nos trae alguna novedad. Y bueno, este año ha sido esta, que las preguntas de Derma han sido muchas, pero en general malas e impugnables. Es lo que hay. Espero que os haya gustado y ya aquí me despido y termino el vídeo. Hasta otra.